Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? El Señor me los bendiga grandemente. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y hoy quiero dar una palabra. Yo sé que nos toca el seminario de Romanos, pero hoy quiero dar una palabra porque el Señor ha hablado a mi corazón y a través de esta palabra que ya vimos en el seminario de Romanos, voy a volver a retomar algo del seminario. Sí, yo les quiero compartir esta palabra que el Señor ha hablado también a mi vida y también me ha hablado a través de la palabra de Dios. Y mis hermanos, yo quiero invitarte a que si tú no conoces de Jesús, hoy decidas realmente tomar una decisión en tu vida, porque no hay ningún otro camino más en este mundo, ¿sí? Solamente hay un solo camino entre Dios, ¿sí? Y el Padre, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Después de este mundo, después de que todos lleguemos a morir, porque todos vamos a morir, ¿sí? Solamente va a haber dos lugares a los cuales tú vas a poder ir, ¿sí? Y eso está escrito en la palabra de Dios, eso está escrito en la Biblia, ¿sí? Y hoy quiero invitarte a que tú reflexiones en todo lo que está pasando si no conoces de Jesús. Y si tú conoces de Cristo Jesús, que esto confirme tu fe, que esto te haga acercarte más al Señor, que tú decidas, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no estoy tomando mi vida en Cristo en serio y la verdad estoy como que echando el relajo por un lado, por otro lado como que sí sé de Jesús. Con Dios no se puede jugar, mis hermanos, ¿sí? Recuerden que Dios a los tibios los vomita, ¿no? O eres frío o eres caliente, ¿sí? O eres bueno o eres malo, ¿sí? Dios dice en su palabra que de una fuente no sale agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. O el agua es amarga o el agua es dulce, pero no pueden brotar dos aguas de una misma fuente. Asimismo en tu vida, no pueden ahora sí que salir tanto el mal y el bien siempre, no. O sale el bien o sale el mal. No hay de otra, hermanos. Tienes que decidirte, ¿sí? Y hoy te quiero hablar de la adopción, ¿sí? La adopción. ¿Qué es una adopción? ¿Sí? Una adopción es cuando tú tomas a alguien que no es de tu familia y tú lo recibes como un hijo, ¿sí? No como un adoptado, ¿sí? Ya no lo recibes como un adoptado, o sea, tú lo recibes como a un hijo, aunque la palabra es adoptado, pero él recibe los derechos de un hijo. Los mismos derechos que tiene un hijo son los mismos derechos que tiene una persona que es adoptada, ¿sí? El día de hoy, cuando hay padres que deciden adoptar un hijo, ese hijo recibe los mismos derechos, ese hijo adoptado recibe los mismos derechos que un hijo natural, ¿sí? Entonces, eso es en la ley, ¿no? Ahora, en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Cuando Él nos adopta, ¿sí? Porque Cristo Jesús nos adopta como hijos, ¿sí? Nosotros, ahora sí que cuando venimos al mundo, no venimos siendo hijos de Dios, ¿sí? Está mal dicho decir, es que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. La palabra de Dios no dice que todos seamos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Fuimos creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios, ¿sí? Incluso hasta los animales son creación de Dios, ¿sí? Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Si yo les invito a que vayamos a Juan 1:12, ¿sí? Es un versículo de la palabra de Dios en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, ¿sí? O sea, dice la Biblia, la potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos, mis hermanos, ¿sí? Eso significa que no cualquiera es hijo de Dios, no, solamente aquel que le reciba en su corazón y que crea, ¿sí?, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí?, será hijo de Dios solamente, ¿sí? Si tú dices, a mí me gustaría ser hijo de Dios, ¿sí? A ver, si yo te preguntara, ¿te gustaría ser hijo de algún presidente como, por ejemplo, de Donald Trump? Ah, no, pues imagínate ser el hijo de Donald Trump. O sea, ¿dónde estarías ahorita, no? ¿Qué tipo de vida tuvieras? El hijo de López Obrador, ¿cómo estarías ahorita? ¿Sí? Entonces, digo, ¿te gustaría ser el hijo del creador del universo, del rey de reyes, del señor de señores, ¿sí? Del que hizo toda la creación del mundo? ¿Te gustaría ser su hijo? ¿Te imaginas si tú eres hijo de Dios?
¿sí? La palabra de Dios dice que de Dios Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Y si Dios es tu papá, pues como hijo, tú eres dueño de la tierra y su plenitud, porque tú recibes la herencia, ¿sí? Que recibe el hijo del Padre. Imagínense, entonces yo te pregunto, ¿que no te gustaría realmente ser hijo de Dios? ¿Sí? Es como si tú te dijeras, ¿te gustaría recibir la herencia de una persona rica? Tú dirías, no, pues sí. Nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata, hermanos. Entonces, ¿es rico nuestro Padre? Digo, ¿no te gustaría tener la riqueza de Dios en tu vida? Por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Es como cuando un testamento, si hay algún legado o algo que te digas, algún legado que diga, tú tienes que hacer esto y esto y esto para adquirir esa herencia, tú dirías, yo hago lo que sea, pero yo adquiero esa herencia, porque yo quiero tener esa herencia. Ahora, ¿no te gustaría ser hijo de Dios? ¿No te gustaría heredar la vida eterna? ¿No te gustaría ser con Cristo Jesús, el dueño de la tierra y su plenitud? ¿No te gustaría ser el hijo del Rey de Reyes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que convertirte a Cristo Jesús. Tú tienes que buscarlo de todo tu corazón. Tú tienes que decirle, Padre, yo te abro mi corazón y yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Sí? Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo malo que he recibido. Si tú estás llevando una vida de perdición, si tú estás llevando una vida de vicios, si tú estás llevando una vida de mentiras con tus padres o mentiras con tu esposa, con tu esposo, si tú estás llevando una doble vida, si tú estás llevando una vida donde tú estás en inmoralidad sexual y todo eso, mira, te está acabando. Pues tú dices, realmente yo me convierto, porque aún hay gente que conoce de Jesús y vive en esa vida de pecado. No, tú no te has convertido a Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero a veces te arrepientes, pero no hay una conversión. Conversión es decir, yo me convierto a Cristo Jesús y sigo sus caminos, sigo sus pasos, sigo su vida de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora nosotros, una vez que nosotros le creemos y recibimos a Jesús, nosotros somos hijos. Es más, somos adoptados. ¿Sí? En Romanos 8:15, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:15, dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Ya ven, hermanos? Cuando tú dices, yo recibo a Jesús en mi corazón, tú ya no tienes por qué seguir esclavo del pecado. Tú ya no tienes por qué seguir viviendo una vida igual como antes. Tú ya no tienes que seguir viviendo igual. ¿Por qué? Porque no recibiste un espíritu de esclavitud. Recibiste el espíritu de adopción, por el cual tú ahora puedes decirle papá, papito, Abba. Abba significa papá, papito. Es una relación íntima de un hijo con un padre. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Dios nos ha adoptado, y cuando nos adopta, nos hace hijos. ¿Sí? Nos volvemos hijos, como con Cristo Jesús, nos volvemos hermanos de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo te invito a que tú recibas a Jesús en tu corazón, te invito a que le abras. Yo te hablaba en Romanos, cuando estaba la patria potestas. Con la patria potestas, cuando nacía un bebé, y el bebé nacía deforme, la mamá venía con el papá, y el papá tenía la patria potestad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que él podía decidir si el hijo vivía o no vivía. Y si el padre venía y decía, y veía que el hijo había nacido deforme y no lo aceptaba, él agarraba su toga y le daba la espalda y se iba. Entonces, la mamá, con ese dolor, tenía que agarrar al bebé en ese momento, tenía que salir, abrir la puerta, dejarlo ahí, cerrarla y meterse, ¿sí? Y aunque el niño empezara a llorar, y el niño, porque él era un bebé, ¿y saben para qué lo sacaban? Para que los perros se lo comieran, para que los perros se comieran a esos niños, ¿sí? Y la mamá no podía decir, no, ¿sabes qué? Estoy harto, me voy con mi mamá, me llevo a mi hijo. No, la mamá no podía hacer eso, porque había una sujeción tremenda en Roma, y el que tenía la patria potestad decidía qué se tenía que hacer. Entonces imagínense, hijos, con qué dolor esa madre dejaba a su hijo fuera del mundo, ¿sí? Para que se lo comieran los perros. Pero ¿qué pasaba? Si los perros, hermanos, no se comían a esos niños, pasaban los cristianos. Los cristianos pasaban y recogían a esos niños rápidamente y se los llevaban. Ellos se llevaban a los hijos que nadie quería y se los llevaban a la iglesia, hermanos. Y la iglesia del primer siglo crece con puros huérfanos. Crece de puros huérfanos y viudas, mis hermanos, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos dice,
que tenemos que cuidar a los huérfanos y viudos, porque la iglesia empezó con puros huérfanos. Ahora, si no se lo comían los perros y si no lo recogían los cristianos y pasaba un hombre libre, un patricio, les hablé de Roma, en el seminario de romanos, un patricio era un hombre libre, ¿sí? Y si pasaba esa persona con su toga y de repente se asomaba y veía al niño y lo agarraba y alzaba su toga y metía al niño de él y lo revestía, hermanos, en ese momento él decía unas palabras y decía, este es mi hijo. Cuando él revestía a su hijo y decía, este es mi hijo, ese hijo pasaba a ser por derecho legal hijo de ese hombre libre. Fíjense qué interesante, hermanos. Y del mismo modo la palabra de Dios dice que nosotros, hermanos, fuimos revestidos en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que nosotros estábamos en el mundo, hermanos, estábamos en el mundo y algunos han estado llorando de dolor, de angustia, otros están llorando porque están en las drogas, en los vicios, otros están llorando porque han perdido un padre, una madre, otros están sufriendo porque viven con familias que se están matando entre ellos, que se están matando entre los padres, entre los hijos, entre los esposos, ¿sí? Hay violencia, ¿sí? Y eso es estar fuera, hermanos, eso es estar huérfanos. Pero Cristo Jesús a muchos de nosotros agarró y nos revistió. Y cuando nos revistió dijo, este es mi hijo. Cuando tú dijiste, Padre, yo creo en Cristo Jesús y yo te recibo en mi corazón y yo quiero una vida nueva en Cristo Jesús, y empezaste a cambiar y a buscar a Jesús, en ese momento fuiste revestido, ¿sí? Y Cristo Jesús y nuestro Padre dijo, este es mi hijo. Y en ese momento nosotros somos adoptados por Dios y nos volvemos no hijos adoptados, nos volvemos hijos. Hijos, porque como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos, mis hermanos. ¿Sí? Ahora yo quiero que tú razones en este sentido, hijos. ¿Cuántas personas están afuera del mundo, hermanos? Si tú ya recibiste a Jesús y estás viviendo una vida en Cristo, ¿sí? Yo sé que van a venir pruebas. Sí, yo sé que va a haber problemas, yo sé que aún en tu matrimonio va a haber conflictos, pero cuando tú temes a Dios, tú vas a resolver esos problemas, vas a tener temor de Dios, de la palabra, decir, Señor, tu palabra dice que no puedo estar enojado con mi esposa hasta que la noche acabe y yo tengo que ponerme a cuentas. Y lo que no haces en el mundo, porque en el mundo era, me la hace, me la paga, me la hizo, ahora va a ver, pero en Cristo Jesús, cuando tú doblas tus pies a Cristo, tú dices, no. La palabra de Dios dice que yo debo amar a mi esposa. Y la mujer dice, no, la palabra de Dios dice que yo debo respetar a mi esposo. Entonces es cuando empieza una conversión y tu familia empieza a cambiar. Pero hermanos, yo te voy a decir una cosa, si tú ya estás en Cristo Jesús, felicidades. Ahora te pido, no desistas, sigue adelante, pelea la buena batalla. Pero también ahora te voy a decir una cosa, cuando en esa época los huérfanos eran adoptados por los cristianos, ¿saben qué hacían cuando iban creciendo esos huérfanos? Bien, estaban al pendiente de qué niño estaba en la puerta, porque cualquier niño que chillaba, corrían por ellos, porque ellos fueron huérfanos. Ellos fueron huérfanos que fueron adoptados en la iglesia de Cristo. Yo te hice algo, mi hermano, ¿sí? Hoy, en estos tiempos, hay muchos huérfanos en la calle, y hay huérfanos que son de tu familia, que están en el mundo, y que están en el mundo, y a lo mejor no hay perros, hay demonios, ¿sí? La palabra de Dios dice que Satanás es como un león rugiente queriendo devorar, ¿sí? Y él quiere devorar a lo mejor algún familiar tuyo que no ha recibido a Jesús, alguna amistad, alguna persona que está perdida en el mundo. ¿Y qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que salir y decir, vamos a revestir a esas personas, vamos a decirle, mira, Cristo Jesús te ama, Cristo Jesús, ¿sabes qué? Él te puede ser tu padre, él te va a revestir, Él te va a dar familia, ¿sí? Hermanos, tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. No podemos decir, gracias a Dios, yo ya soy adoptado, yo ya soy hijo, ya tengo las promesas de Dios, y las demás personas que lo ganen los cristianos, que se vayan los pastores a ganarlos, que se vayan los evangelistas, pero yo tengo trabajo, no, hermanos. Trabaja, gloria a Dios, qué bueno que tengas trabajo, de verdad es una bendición tener trabajo, ¿sí? Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo le dijo algo cuando estaba con José y con María, le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿sí? Y hermanos, muchos de nosotros no estamos en los negocios de Dios.
Estás en otros negocios que no son los negocios de Dios. Tenemos que salir, predicar la palabra, hablarle a la gente. ¿Sabes qué? Hay otro camino a ese problema que tú tienes. Yo sé, no te digo que si buscas a Dios no va a haber problemas. No, al contrario, a veces se van a hacer más fuertes. Pero en Cristo Jesús tú vas a ser más que vencedor. Tú vas a ahora enfrentar ese problema teniendo un Padre poderoso, teniendo un Padre que te respalda, a un Dios que nunca te va a soltar, que nunca te va a dejar y que nunca te va a defraudar. Mis hermanos, yo te invito a que tú prediques a Cristo Jesús. Y si tú dices, es que yo no conozco mucho de la palabra, mira, da tu testimonio, hermano. ¿Qué hizo Dios contigo? Y mira, tú vas a ganar a mucha gente por tu testimonio, por lo que ha hecho Dios contigo, mi hermano. ¿Vale? Dios te bendiga, mi hermano. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón, haya abierto tu corazón a predicar la palabra de Dios y que tú puedas ser luz ahí donde estás, en tu casa, en tu colonia, en Miahuatlán, donde quiera que tú estés, en tu ciudad. ¿Sí? Dios te bendiga, mi hermano, y que la gracia de Dios esté contigo siempre. El Señor te fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mi hermano.